Muy buenos días, nosotros hablaremos del filósofo Immanuel Kant y el grupo está conformado por quien les habla, Lizalta Miranda Bujatá. Muy buenos días, María Camila Aragón Alzate. Muy buenos días, mi nombre es Naomi Tenorio Medina. Muy buenos días, Valentina Valencia. Bueno, y para empezar esta exposición quisimos citar una frase que nos habla Kant, que dice: atrévete a pensar, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Kant nació en el año 1724 en Königsberg, antiguamente Prusia, y falleció el 12 de febrero de 1804 a sus 79 años. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Para los que no entiendan o podemos dar un mejor contexto de esto, la Ilustración fue un movimiento que surgió a finales del siglo XVIII que defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. Además, también fue el primer y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Bueno, explicando un poco qué es el criticismo, es una corriente que examina los fundamentos del conocimiento. Kant es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. También adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, la política, la historia, la epistemología, la moral, logrando así inclusive una síntesis entre lo que es el empirismo y racionalismo. Por ello, la corriente filosófica de Kant es ese idealismo trascendental, que viene siendo el mismo criticismo, en la que pretende unificar el empirismo mencionado anteriormente y el racionalismo. Principales planteamientos de su pensamiento frente al conocimiento y la verdad. Kant dice que en todos los juicios donde se piensa en esa relación de sujeto con el predicado puede ser pensado de dos distintas maneras. Esto quiere decir que para Kant existen dos tipos de juicios: los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos son todos aquellos en los que en esa relación de predicado con el sujeto es pensado mediante la identidad. Estos juicios no nos incrementan ningún tipo de conocimiento, simplemente son juicios explicativos. Como ejemplo de esto podemos poner: el sol ilumina el día. En sí mismo no estamos ampliando nada de nuestro conocimiento, simplemente estamos explicando algo que ya es evidente. Por otro lado, tenemos los juicios sintéticos, que dice Kant que son todos aquellos juicios en que esta relación de sujeto y predicado es pensado sin entidad. Estos juicios incrementan nuestra comprensión con respecto a esta relación antes mencionada, en el cual podemos poner como ejemplo: el sol es la cobija del pobre. Esto nos quiere dar como característica que el sol emite calor. Es decir, que estamos conociendo algo más de lo que el sujeto nos puede proporcionar. En este orden de ideas decimos que los juicios analíticos hacen parte de los juicios a priori. Y los juicios a priori son aquellas proposiciones que cuando pensamos se hacen necesarias y por tanto su verdad se conoce independientemente de la experiencia. Esto no quiere decir que estos juicios analíticos no necesitan de la experiencia, puesto que con el principio de contradicción es suficiente para hallar su verdad. En este orden de ideas, los juicios sintéticos pertenecerían a los juicios a posteriori, puesto que estos juicios a posteriori son proporciones cuya verdad se comprueba recurriendo a la experiencia. Estos juicios sintéticos necesitan del hecho empírico para determinar que estos sean verdaderos. Kant dice que estos juicios sintéticos nos ayudan a incrementar el conocimiento. Para Kant la verdad, lo adopta desde el concepto clásico, que dice que es la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Y Kant dice que esta adecuación debe ser entre el conocimiento y su objeto. Pero esto solo es una definición nominal hacia la verdad. Son características de este concepto, pero en realidad no es una teoría concreta. ¿Cómo se construye el conocimiento y se llega a la verdad? Para Kant, el conocimiento es el pensamiento verdadero de una síntesis de representaciones unificadas en un objeto. Para él existen dos elementos del conocimiento. El primero es la sensibilidad, la cual es pasiva, ya que se limita a recibir impresiones. Y el segundo es el entendimiento, que es activo, porque consiste en que el entendimiento produce de forma espontánea a la experiencia. Voy a citar a Kant en la siguiente frase: no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, pero aunque todo nuestro conocimiento comience por la experiencia, no por eso surge de la experiencia. Con esta tesis podemos ver que Kant distingue en las siguientes
en lo siguiente. Primero, lo a posteriori. Es aquello que en el conocimiento procede de la experiencia a través de la sensación, el cual es el conocimiento empírico. El segundo es lo priori, que es aquello que el conocimiento no procede ni se deriva de la experiencia, sino que lo antecede de alguna manera y surge independientemente de la experiencia. Estos se pueden dividir en puros o empíricos. Lo empírico es cuando una sensación está ahí contenida y lo puro es cuando la representación no se le mezcla ninguna sensación. El conocimiento se expresa en juicios y toda ciencia es un conjunto de juicios o proposiciones. Kant nos dice que el conocimiento tiene tres características. La primera es la universalidad, la segunda la necesidad y la tercera el incremento del saber. Primero, un juicio es analítico cuando el predicado está comprendido en el sujeto. Segundo, un juicio es sintético, por el contrario, cuando el predicado no está contenido en la noción del sujeto. Para Kant, estos sí dan información, son extensivos y amplían nuestro conocimiento. En cambio, el analítico no amplía nuestros conocimientos. Entonces nos haremos la siguiente pregunta: ¿qué clase de juicio será aquel que se dan las tres caracteres fundamentales del conocimiento en sentido estricto, es decir, el conocimiento científico? Solo una modalidad abarca estas tres, la cual es el juicio sintético priori. En efecto, priori, tal juicio es universal y necesario. Por el contrario, el sintético es extensivo, aumenta nuestro conocimiento. Para Kant, la verdad es la crítica de la razón pura, la definición de verdad como la adecuación de conocimiento y objeto. En sus obras, él predica como identidad analítica propia del contexto en los pasos del filósofo. Cuando el sujeto considerado en sí o nexo pone todo incluido en la noción del predicado o el principio de determinar su verdad a través de la mera razón. A continuación, para hacer el ejemplo jurídico, nos basamos en la tesis sobre el conocimiento de Kant. Entonces, tenemos lo siguiente: contrato es un acuerdo que genera derechos y obligaciones, lo cual lo relacionamos con a priori. El contrato de compraventa es por el cual un agente se compromete a entregar la propiedad sobre un bien. Esto a cambio es una contraprestación económica. Eso lo relacionamos con a posteriori, ya que amplía nuestro conocimiento. Vigencia del pensamiento de Kant en la actualidad. Bueno, primeramente quiero basarme en su definición de libertad y así poder traer esta a la realidad, ya que para Kant la libertad era la autonomía que tenemos todas las personas para poder tomar decisiones, pero bajo la moral. Por eso Kant estableció la autonomía como el principio de la moral en cuanto a sus escritos y todo su pensamiento. Entonces Kant define al hombre moderno como libre, y esto nos da paso a que el ejercicio de la libertad moderna nos pone, digamos que frente a situaciones que pueden ser de enfrentamiento, competencias, caos, etcétera, las cuales en un momento dado pueden terminar quitándonos la libertad que tenemos como personas. En cuanto a la educación, el tema de la libertad kantiana aún está vigente en la sociedad actual, ya que lo que Kant plantea es que seamos libres de pensamiento, que seamos críticos y podamos expresarnos y tomar decisiones en cuanto acorde a nuestra moral. Pero en tiempos pasados, pues al momento de educar, lo que hacían los maestros con sus alumnos era adoctrinarlos, que ellos pensaran y actuaran como en realidad se decía y mandaba la norma. Pero ahora en esta educación actual lo que se hace es darle al alumno la libertad de pensar y actuar conforme a su moral, pero de forma autónoma y correcta. Y en cuanto a lo de la eutanasia, Kant sí está de acuerdo con la eutanasia, ya que en una de sus definiciones de libertad él define la libertad como la capacidad de obedecer a la ley que nos da nuestro consentimiento. Por último, haremos las opiniones grupales. Respecto con lo que estudiamos y observamos de Kant, podemos decir que lo que él nos quería enseñar era no encasillarnos en los pensamientos de todo, sino poder pensar con autonomía y actuar según a lo que nos dicta nuestra conciencia, dejándonos así una gran enseñanza en la actualidad, puesto que muchas veces recurrimos totalmente a pensamientos o ideales de los demás y dejamos a un lado el nuestro.
Además de Kant, también hemos aprendido que la típica frase "el diablo sabe más por viejo que por diablo" no es acertada completamente, puesto que él nos enseña de que a pesar de que parte de nuestro conocimiento comienza de la experiencia, no todo surge de él.